por favor, Marcos capítulo 16, versículo 16 en adelante, y lea conmigo un versículo o unos versículos que hemos tenido de fondo en estos últimos, yo creo que 5 domingos, si mal no preciso, hemos estado hablando, o 4 domingos, 5 con este creo, que hemos estado hablando sobre esto, pero en diferentes temas dentro del mismo tema. Siempre me gusta recordarle que si por alguna razón usted no ha podido estar todos los domingos, usted tiene la posibilidad de seguir las enseñanzas por medio de lo que tenemos ahí en el YouTube. Ahí usted puede encontrar las enseñanzas y puede con toda confianza detenerse, estudiarlas, analizarlas o volverlas a repasar, ¿verdad? Entonces ahí están disponibles en el canal de YouTube. Dice la Biblia, la Escritura dice así: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, con base a ese versículo, o con base a esos versículos bíblicos, nosotros hemos estado enseñando acá en la congregación, en la iglesia, diferentes tópicos de esto, y uno de los temas principales que enseñamos acá es ¿quién es Cristo? Enseñamos en 2 sesiones. Primero que todo enseñamos con respecto a en Cristo, y después hablamos otro tema que era con Cristo. Hay 2 enseñanzas que vienen enfocadas propiamente en estos versículos bíblicos. Luego avanzamos con respecto a qué era la eclesia, y hablamos sobre ese término, ¿no? Algunos quizás por primera vez escucharon el término eclesia y avanzamos sobre eso. Luego hablamos de cómo es que el Señor edifica su iglesia. Entonces ya ahí llevábamos 4 sesiones o 4 enseñanzas sobre estos mismos versículos. Luego, la semana previa a que su servidor saliera del país, compartimos un tema que llamamos las llaves para acceder al reino, y hablamos acerca de los códigos, porque Jesús dice: a ti te daré las llaves. Y hablamos acerca de las llaves, hablamos acerca de los códigos. Yo esperaría que usted esté alineado con lo que yo hoy voy a seguir hablando. Entonces, repito, estos temas son importantes, son fundamentales y son complementarios dentro de lo que Jesús le dijera a Pedro, que él había sido dichoso porque lo que él tenía en ese momento, esa revelación, no era algo que había nacido del conocimiento humano, sino que a Dios le había placido darle a él esa revelación. Y hablamos acerca de que no podemos comprender quién es Cristo si no tenemos la revelación de parte de Dios. No podemos comprender un montón de puntos importantes de nuestra vida en Cristo Jesús si no se nos es revelado. No podemos nosotros con nuestra fuerza o con nuestro intelecto tratar de comprender cómo es que se edifica la eclesía de Cristo si no es Dios mismo quien nos lo revela a nosotros. Y sobre estos tópicos que hemos abordado, también se nos ha esclarecido, por lo menos yo lo tengo muy fundamentado, que mucho de lo que somos como eclesía, como lo que somos como pueblo de Dios, muchas veces nosotros queremos comprenderlo en nuestra humanidad y no se va a poder. Entonces, por esa razón es que hay diferentes niveles de crecimiento en la congregación. Por eso es que de repente hay personas que no sienten ese compromiso con la obra, y usted ve a otros que de buenas a primeras se comprometen con el Señor de una manera impresionante. Bueno, eso es porque al Señor en su misericordia le place revelarnos ciertas dimensiones de lo que es su reino, pero Él está interesado en que nosotros también le busquemos a Él para poder nosotros también acceder, y Él, Dios, nos faculta a nosotros a través de los códigos, y eso lo hablamos en una sesión anterior. Esos códigos que están disponibles a nosotros en diferentes áreas, que esos códigos no es nada como superficial, es algo que es tangible,
en la palabra, o sea que si yo hago algo conforme a lo que está escrito, voy a obtener algo en el Señor. El Señor se rige por su palabra y Él no va a ir en contra de lo que ya Él dijo. Entonces nuestra manera para poder acceder a esa dimensión es poder conocer los códigos que el Señor tiene para con nosotros. Hoy nos obedece un tema que considero es muy importante para seguir avanzando en este entendimiento de lo que es la eclesía de Cristo. Recuerde que usted y yo somos la eclesía de Cristo, la eclesía de Cristo. Somos esas personas que hemos sido escogidos de entre el mundo, hemos sido llamados, capacitados y ahora tenemos que ser enviados por el Señor. Ahora bien, nuestro tema que nos obedece en esta mañana, y vamos a ir a aprovechar este tiempo al máximo y ser muy precisos en esto que tenemos hoy, es que el Señor le dijo a Pedro lo siguiente: bienaventurado eres tú, Simón. Vamos a quedarnos ahí. Bienaventurado, o sea, dichoso eres tú, Simón. O sea, Él está hablando con sus muchachos, con sus apóstoles, con su gente más cercana, y cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, Él se vuelve y le dice, tú, Simón, eres dichoso. Ahora le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero Jesús hace algo y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nos vamos a quedar en ese enfoque que hace Jesús con respecto a Simón y con respecto a Pedro. Y el primer punto que vamos a ahondar nosotros en esta mañana, usted me conoce como yo enseño, me gusta ser muy puntual, me gusta tener los puntos aquí, valga la redundancia, de donde estoy basando la enseñanza, para no desviarme y no tener que de repente hablar otros temas que, aunque parecieran que fueran dentro de lo mismo, quizás no tienen el mismo orden. El Señor le dice, ¿sabes qué? A partir de hoy tú no te vas a seguir llamando Simón. A partir de hoy que tuviste esta revelación, tú te vas a llamar Pedro. Ahora, ¿por qué Jesús hace esto tan interesante? Que para nosotros quizás no tiene mucha relevancia hoy, pero que en ese momento para los que estaban ahí significaba algo importante. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Nuestro primer punto es que nosotros necesitamos, o que para poder trascender a un conocimiento mayor de lo que Dios tiene para con nosotros, sí o sí, mis amados, tenemos que hacer un cambio en nuestra manera de ser. Para poder transicionar, para poder avanzar en el conocimiento de lo que es el reino de Dios, no podemos jamás hacerlo con nuestra misma actitud, no podemos hacerlo jamás con nuestra misma manera de pensar. Tiene que haber un cambio verídico en nuestras vidas. Y cuando hablo de cambio, no es lo que tradicionalmente las personas han señalado en la congregación. Es que ahora si usted viene a la iglesia, si viene a la congregación, usted tiene que dejar un montón de costumbres o de modas. Y nos metimos mucho tiempo con la vestimenta, con el peinado, con los aretes. Y entonces como que la gente interpretaba que el cambio era en la manera de vestir o en la manera incluso de ciertos comportamientos. Va más allá de eso. El cambio va más allá de eso. ¿Sabe qué significa la palabra Simón? Usted lo puede googlear si quiere. Esto no es algo que está ahí como que soy el más erudito. Usted también tiene la oportunidad de ahondar en estos términos. ¿Sabe qué significa la palabra Simón y por qué Jesús le dijo eso después a quien se iba a convertir en Pedro, en el hombre referente? Simón es, según lo que dice el diccionario bíblico, es el que ha escuchado a Dios. Y usted dirá, bueno, eso es muy interesante. La palabra Pedro significa el que ha escuchado a Dios. ¿Y cuántos de los que estamos acá de repente hemos escuchado a Dios? Hemos escuchado, venimos a la iglesia, recibimos, entonamos los cantos, nos sabemos de memoria los cantos. Es más, sabemos hasta de memoria muchos versículos bíblicos. Pero la Biblia enseña en el libro de Santiago que no son los que escuchan, sino los que hacen la voluntad del Padre los que son dichosos. Entonces dice la Escritura, libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Note que estoy hablando lo que dice la Escritura. Sed pues hacedores de la palabra y no tan solos oidores, engañándonos a vosotros
mismos. Esto dice Santiago capítulo 1 versículo 22. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera a un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de las obras, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Está siguiendo todavía? ¿Sí? No se me ha dispersado todavía. Entonces, ¿qué significa la palabra Simón? El que escucha a Dios. ¿Qué está interesado el Señor en hacer en nosotros una transición? Que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que seamos, ¿qué? Hacedores. Te dirá, bueno, pastor, eso yo lo conozco de años, yo sé que eso así es. Ahora la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Note que dije, lo estamos haciendo, o sea, me estoy incluyendo. No estoy diciendo que yo soy el más perfecto ni cosa que se le parezca. La pregunta es, como iglesia, como escogidos de Dios, como pueblo referente de Dios, como alguien que Dios vio en nosotros nuestras imperfecciones, pero aún así nos llamó, así como iglesia nosotros, le pregunto, ¿estamos nosotros siendo hacedores de la palabra? ¿O necesitamos, al igual que Pedro, ser mutados, ser cambiados de nombre y no ser llamados más solamente el que escucha, sino convertirnos en el hacedor de las obras de Dios? Yo quería que usted me dijera algún amén, porque hice mi mayor esfuerzo para acomodar toda esta idea. Es importante, reitero, de que nosotros no seamos solamente escuchadores, si valga la conjugación del verbo, no solamente seamos oidores de una palabra, sino que nos convirtamos realmente en referentes. Y por eso, para poder nosotros transicionar, necesitamos sí o sí dejar lo viejo, dejar lo pasado. Y entonces vamos al punto número 2. No podemos seguir siendo oidores, debemos ser hacedores. Dice la escritura de la siguiente manera: nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Muy, muy interesante. O sea que en lo nuevo que el Señor está trayendo en esta temporada para la iglesia, y cuando digo iglesia, no solamente nosotros como comunidad de fe, lo que el Señor está interesado en este tiempo es que nosotros hagamos sí o sí algo diferente. Y la eclesia de Cristo, nosotros, el pueblo de Cristo, por muchos años ha vivido en una situación donde mucho de lo que se nos ha enseñado no va acorde a la palabra. Voy a decir esto con calma y con mucho cuidado, porque no quiero que se malinterprete. Pero la iglesia debe cambiar, se ocupa hacer una reforma. Y esto es de mucho cuidado. Cuando yo escuché esto por primera vez, me dio un poquito de miedo, la verdad. Cuando yo escuché por primera vez estos términos, hace ya unos 3, 4 años atrás, donde se me decía o escuchaba de algunas personas que había muchas cosas que eran imprecisas que se estaban haciendo hoy. Y a mí me dio un poquito de celo santo, de ese que tal vez a usted le da en este momento, cuando se nos dice de que lo que estamos haciendo como iglesia, que la manera como estamos representando, o que la manera como incluso se está interpretando o se ha interpretado las escrituras ha sido erróneo. A mí me dio miedo. Sinceramente me dio también un celo o una rabia a decir, ¿cómo la gente se atreve a decir semejante cosas si hemos estudiado la Biblia? Y entendí un versículo. Vamos a la Biblia, por favor. No se asuste, que yo he pasado por eso también, y yo no voy a hacer absolutamente nada que no esté conforme a lo que dice la Escritura y que sea guiado por ella misma, porque la Biblia no se puede contradecir jamás. Hechos capítulo 18. Mire qué interesante esto. Hechos capítulo 18, versículo 24.
Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquilas, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Lo leyó usted en su Biblia? ¿Me dice un amén de confirmación? ¿Sí? ¿Lo leyó? Bueno, si no, le dejo el capítulo 18, el capítulo 18 de Hechos, versículo 24 en adelante. Dice que le expusieron cuando Priscila y Aquilas notan que ese hombre es un hombre conocedor, que es muy elocuente, que enseña muy bien, que es muy preciso en lo que tiene un espíritu fervoroso, o sea que es un hombre muy entregado en lo que está haciendo. Dicen, bueno, aquí hay algo interesante, pero como que a Apolos le falta afinarse un poquito más. ¿Sabe qué hicieron? Dice la Escritura que lo llamaron aparte y le enseñaron más exactamente el camino de Dios. O sea, en otras palabras, él lo estaba haciendo bastante bien, pero había otro nivel de revelación que él no conocía. Y nosotros, por lo menos a mí, cuando yo lo escuché por primera vez este tipo de enseñanza, yo dije, entonces todo este tiempo que hemos estado, ¿quiere decir que había algo más que yo no conocía? Y la respuesta es sí, sí. Por muchos años, por décadas, por siglos incluso, la iglesia ha venido modelando sistemas nada más. Y se han hecho reformas a lo largo de la historia de la vida de la iglesia después de Cristo. Y cuando digo iglesia en este momento es de la manera como nos reunimos e interpretamos incluso las Escrituras. Pero se han venido haciendo ciertas reformas. Se han hecho 2 reformas y se interpreta que en este tiempo el Señor está interesado en hacer una reforma de la Escritura, no de cambiar la Biblia, por favor, nadie malinterprete y no juzgue todavía, no de cambiar la Escritura, no de cambiar eso, sino la manera de cómo se hacen las cosas para el Señor. Y repito, ¿será que de repente nosotros ocupamos sí o sí no ser solamente oidores, sino ser hacedores de la palabra? Porque a quien el Señor le estaba diciendo, a Pedro, le estaba diciendo, a ti te voy a dar las llaves del reino. Pero para que tú tengas ese nivel y para que estés caminando en esa dimensión, ya no puedes ser solamente un oidor. Tienes que convertirte en algo sólido como una roca. Algo tan sólido que nadie te mueva de lo que tú has creído. Y de eso es lo que estamos hablando en esta mañana. Para poder abundar más en esto, necesitamos ir a ver qué fue lo que Jesús habló con respecto a lo que iba a pasar en estos tiempos con respecto a la iglesia. Lucas capítulo 18. Vamos por favor allá y veamos una parábola interesante para comprender un poquito más a fondo esto. Cuando usted escucha mensajes como estos que hablan acerca de hacer reforma, usted no cometa el mismo error que yo cometí. No se asuste, no se indisponga. Al contrario, oído atento, lapicero en mano o notas en mano y comience usted también a decir, vamos a ver si lo que están enseñando acá concuerda con lo que dicen las Escrituras. Pero no haga lo que yo hice, repito, hace un tiempo atrás que me bloqueé. Y yo dije, no, ya a mí el Señor me enseñó todo. Ya a mí el Espíritu Santo me mostró todo. No, aunque lo estaba haciendo bien, había otro nivel al cual yo no había accedido todavía. ¿Y qué le parece si usted tiene la misma humildad que tal vez yo en mi momento a decir, Señor, si hay otro nivel, yo quiero acceder a ese nivel? ¿Qué le parece? Si hay otra dimensión para conocer algo nuevo, yo quiero ser con oído atento, con un espíritu tal cual lo tuvo Apolos, disponible para ser enseñado, que son los principios que hemos hablado nosotros en esta serie de enseñanzas que hemos tenido a lo largo de estos últimos 5 domingos atrás.
Lucas capítulo 18 es interesante porque vamos a ver esta parábola desde una perspectiva un poco diferente a lo como que tradicionalmente se ha enseñado. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Lucas capítulo 18, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice Jesús? Que hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, eso no se puede quitar. O sea, lo que ya Jesús dijo no se puede quitar. Punto. Necesitamos sí o sí seguir orando. Iglesia amada, ¿está escuchando? ¿Sí? Necesitamos seguir orando. Ahora el asunto es ¿cómo lo estamos nosotros haciendo? ¿Cómo se nos enseñó? ¿Cuál fue el modelo que nosotros recibimos de nuestros padres de iglesia de hace muchos años atrás, de la década de los 50, los 60, los 70, 80, 90, 2000 y sigue sumando? ¿Cuál fue el modelo? Por lo menos yo le voy a contar mi experiencia. Muchas veces el modelo de oración era incluso de culpabilidad. No, algunos de ustedes todavía no están en esa generación, ya ustedes están en otra dimensión. Pero muchas veces nosotros fuimos educados en un modelo de oración donde si no orabas 2 horas, estabas en pecado, no aguantabas. Si no aguantabas orar 1 hora en la noche antes de acostarte, tú eras un carnal, eras un hombre que no tenía bien claro qué era la vida en Cristo. ¿Cuántos recuerdan esa época? Hay algunos ahí que recuerdan esa época. Y que de repente llegaba el hermano: anoche oré 3 horas. Y uno lo volvía a ver como dice: wow, ese es mi superhéroe. Wow, no puedo llegarle a ese nivel. La semana pasada ayuné 3 días y 4 noches y me la pasé orando y ayunando. Y uno se veía que nada más aguantaba hasta las 9 de la mañana porque el pinto lo llamaba. Y uno decía: wow, yo no le puedo llegar a ese nivel. No sé usted, pero yo me sentía culpable. Me sentía como: wow, no puedo. ¿Y qué hacíamos? Iglesia, ¿qué hacíamos? A ver, estoy hablando con sinceridad en el corazón, pero note que Jesús dice, les refirió una parábola sobre la necesidad de orar. No estoy excluyendo que hay que orar, al contrario, quiero fomentar eso en su vida, en mi vida. Quiero fomentar el concepto de oración, pero quiero hablar un poquito qué fue lo que se nos enseñó. ¿Iba conforme al modelo de Cristo? ¿O necesitamos hacer una transición para comprender y tener paz en nuestro corazón? Entonces la gente venía a los cultos de oración y todavía lo hace, muchísima gente lo hace. Y yo digo, no, necesitamos, sí o sí, urgentemente necesitamos un cambio. ¿Por qué los cultos de oración son los de menos asistencia? ¿Por qué? ¿Por qué esas reuniones de oración son las de menos asistencia? Le voy a comentar uno de los tantos por qué. Porque muchos, al igual que yo, quizás decimos, no hombre, ¿qué voy a orar yo 40 minutos ahí si después de 5 minutos se me acaba el argumento? Me siento el más culpable de todo y yo no puedo ir a esa reunión de santos. ¿Me estás siguiendo todavía, sí, o estoy hablando solo en esta mañana? Estamos haciendo sinceros, ¿verdad? Yo no puedo ir a esa reunión donde va esa gente que no sé de dónde saca tanta palabra para orar y 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 orar. Yo no puedo. Y termina la gente diciendo, yo no voy a ir ahí a estar viendo para el ciprés, esperando que el tiempo avance, buscando ahí. No voy, me siento incómodo. Jesús dijo, es importante que oren. Es importante que sigan adelante y que no desmayen. Ahora, el hombre ha inventado y ha hecho un montón de cosas conforme a la tradición, conforme totalmente salido del modelo del Señor. Y Jesús explicó una parábola interesante. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, note esto, diciendo, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella misma ciudad una viuda
la cual vino a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo entre sí, o dentro de sí: aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia y no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, preste atención a esto porque lo tengo súper subrayado. Y dijo el Señor, véame aquí un momentito, acá al frente, un momentito, acá por favor, véame, para saber que usted está aquí conmigo todavía. ¿Qué le dijo el Señor a los que le estaban escuchando? No lea la Biblia, no lea la pantalla. ¿Qué le dijo el Señor a los que estaban? Le dijo: pongan atención a lo que hizo la viuda. Miren la manera como esa mujer se comportó. Él no dijo eso. Oíd lo que dijo el juez. Lo dice la Escritura. O sea que la parábola como tal, muchas veces la hemos interpretado un poco errónea nosotros en la manera de orar y la manera de interceder. Porque con esa parábola yo escuché, yo crecí, yo escuché esa parábola, me la predicaron no sé cuántas veces con respecto a que usted tiene que estar orando, clamando y clamando para que en algún momento el Señor le escuche a usted. Le voy a decir algo importante dentro de esto. En el momento que usted abre su boca, el Señor escucha lo que usted está hablando. 2 amenes por ahí. Tienen que ser liberados de esa religiosidad. En el momento que usted abre su boca y se conecta con el Padre le está escuchando a usted. Dice la Escritura que aquí, esto es muy importante y lo vamos a tratar de comprender en esta mañana. Porque el Señor no estaba tan interesado en lo que la viuda estaba haciendo en esas rogativas, sino que más bien puso atención a lo que el juez respondió. Y hizo una comparación. Dice: ¿y acaso no hará justicia a sus escogidos Dios? ¿Acaso no hará justicia de ustedes? Os digo que pronto les van a hacer justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, y hay una palabra acá que entre preguntas, dice: ¿hallará fe en esta tierra? Entonces, mis amados, aquí es importante que nosotros podamos comprender algunas cosas con respecto a esta parábola acerca de orar y estar siempre nosotros avanzando y no desmayar. Y yo quiero ser muy preciso en esto, con lo que he entendido ya con el pasar de los años. Usted no puede jamás, escúcheme, póngame atención acá porque esto es demasiadamente importante. Yo creo que incluso yo en algún momento enseñé algo que creo iba contrario a lo que la Escritura dice. Usted no puede jamás doblarle el brazo a Dios con sus lágrimas, con su llantiqueo. Usted no puede, porque hay un orden en las Escrituras y hay un orden en el Señor. Y a ver, quiero decir esto con mucho cuidado porque no quiero que usted lo malinterprete, por favor. No quiero eso. Quiero que usted sea sabio, entendible y diga: Señor, si hay otra dimensión, yo quiero conocerla. Yo le enseñé en esta congregación ya hace un tiempo atrás, creo que el año pasado lo avanzamos bastante con respecto a los tiempos de Dios. Y el Señor es perfecto. Este momento, esto que está pasando acá, aunque le parezca a usted de película, ya en el tiempo de Dios ya había pasado. Yo le puedo citar todos los versículos que hablan acerca de que este tiempo presente de nosotros en Dios ya existió. O sea que no hay algunas cosas que nosotros decimos, pero ¿por qué tal cosa? Ya en el plan perfecto de Dios ya existió. Para nosotros podemos alterar el futuro, sí lo podemos alterar, sí podemos modificar algunas cosas, pero no jamás vamos a cambiar el plan perfecto de Dios. No lo vamos a cambiar. A ver, yo sé que todo el mundo está en la expectativa como diciendo: ¿y esto a qué me lleva a mí? No, usted tiene que seguir orando, pero tiene que ser muy preciso de la manera como ora. Usted no puede seguir repitiendo y repitiendo como la viuda esta. Y le voy a explicar un poco qué es lo que pasa.
¿Por qué Jesús usa un ejemplo o un sinónimo para representar a la circunstancia con una viuda? No sé si hubieras acá una viuda en este lugar. Yo, mientras que estaba meditando esto, pensé mucho en mi mamá. Mi mamá hace ya muchísimos años enviudó, mi papá falleció. Y si hubiese alguien acá en esa misma condición, voy a decir esto con muchísimo respeto y con mucho cuidado a la vez. Cuando una mujer queda viuda, significa que su amado ya no está. Hello, ¿estamos acá? Cuando una mujer queda viuda, significa que su amado ya no está. Y cuando su amado ya no está, las cosas se comienzan a complicar un poco más. Y cuando usted ve en la escritura la figura de una mujer, usted tiene que sí o sí asociarlo con la iglesia. Porque la mujer, la figura de la mujer en las escrituras simboliza, representa a la iglesia. Y cuando el amado Dios, cuando Cristo, cuando el Espíritu Santo, cuando el amado no está en una congregación, cuando el amado no está en la vida de alguien que se dice llamar cristiano, pero el amado no está, ¿sabe qué hace ese tipo de iglesia? Comienzan a buscar justicia no en Dios, sino en los asuntos terrenales. Dice la escritura, no dice Ramiro Chamorro, dice la escritura que esa viuda buscó justicia en un juez que no temía a Dios ni temía a los hombres. Yo le he explicado a usted mucho con respecto a lo que es el mundo y con respecto a lo que es el sistema. Usted no puede decir yo no entiendo eso, porque usted ya ha sido entendido en estos términos. Usted sabe que este mundo que nos rodea a nosotros es un sistema caído, totalmente alejado del plan de Dios, pero que Dios incluso amó tanto ese sistema que envió a su Hijo para que ahora nosotros a través de Él podamos influir en el sistema y poder traer el reino de Dios a la tierra. Eso usted lo sabe muy bien, no me diga que no. Usted es una iglesia entendida y hemos avanzado en esos términos. Por lo tanto, lo que yo le estoy hablando a usted en este momento, usted tiene que asimilarlo un poquito más. Y si no, si usted dice, pastor, yo me he quedado con esas enseñanzas, no las comprendo muy bien, el material está disponible para que usted lo siga. Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer que no tiene a su amado comienza a refugiarse en ver cómo tiene justicia dentro de un sistema que está caído. ¿Cuál es la explicación para nosotros? Cada vez que nosotros, como su iglesia, cada vez que nosotros ponemos más atención en buscar justicia para nuestras vidas en un sistema que está caído y no vamos a la justicia de Dios, caemos en el mismo error que esta mujer y al final nos vemos a Jesús de lejos diciendo, no han entendido todavía cómo funciona mi reino. La mujer de Segunda de Reyes capítulo 4 que se encontró con Eliseo lo tenía muy bien. También era una viuda y tenía un problema muy serio porque se había quedado sin dinero y además de eso le iban a quitar a sus hijos los acreedores. ¿Sabe qué hizo ella? Ella no buscó una justicia en el mundo, en el sistema caído, sino ¿a dónde fue ella? A buscar justicia en Dios. ¿Sabe qué le dijo el hombre de Dios? ¿Qué tienes en tu casa? Ella le dice, bueno, lo que tengo es un poquito de aceite. ¿Sabe qué recibió de parte de Dios? El hombre de Dios le dice, bueno, ve y consigue muchas vasijas y vierte el aceite. Ella lo hizo. Usted conoce la historia, es una historia muy conocida. Ella consiguió las vasijas y cuando se terminaron las vasijas se devuelve donde el hombre de Dios y le dice, ya las vasijas se llenaron. La escritura dice que cuando se terminaron las vasijas también cesó el aceite. Y cuando esta mujer se devuelve del hombre de Dios le dice, ¿y ahora qué hago? Parafraseo esta parte y el hombre de Dios le dice, vende ese aceite, paga lo que debes y con la ganancia vive el resto de tu vida. ¿Cuál es la explicación? La iglesia, usted y yo, que tenemos a nuestro amado todavía, no somos viudos,
no es una iglesia viuda porque nuestro amado está con nosotros. Usted no puede recurrir a la justicia del mundo. Usted tiene que recurrir a la justicia de Dios. Amén. Y a mí esto que voy a decir a continuación también me ha costado asimilarlo, pero me lo han explicado y lo he entendido sin arrogancia, lo he entendido y lo quiero asimilar con mucho temor, pero también con mucha madurez. El asunto de ser un padre espiritual de una casa no es cosa sencilla. Porque Pedro, cuando iba caminando para el templo de la Hermosa, se encontró con un hombre y el hombre le dijo: ¿sabes qué, señor don Pedro? ¿Usted me puede dar unas cuantas monedas porque no tengo nada para comer? Parafraseo. Y Pedro, ¿recuerda lo que le dijo? ¿Sabes que no tengo oro ni tengo plata? ¿Recuerdan esa parte de la historia bíblica? Sí. No tengo nada de lo que me estás pidiendo, pero tengo algo, y de lo que yo tengo te voy a dar. En el nombre de Jesús, levántate y camina. ¿Qué hizo ese hombre? Se levantó y se incorporó. La enseñanza es muy práctica y muy directa. Yo voy a dar de lo que tengo aquí adentro. Mi responsabilidad es muy grande en este entendimiento, es muy grande. Entonces, cuando alguien a mí me llama, de los que están acá en la iglesia, me llaman y me dicen tal cual la mujer se había escaseado, no tenía nada, no podía resolver, y a mí alguien me llama y me dice: ¿sabe qué, pastor? Usted podría orar porque tengo un negocio. Usted podría orar porque necesito hacer un cambio de mi trabajo. Usted podría orar porque necesito hacer un movimiento. Usted no sabe la responsabilidad con la que yo asumo esa petición. No es lo mismo orar porque, pastor, usted puede orar porque vieras que me está doliendo la cabeza, un familiar está enfermo. No es la misma compromiso que cuando alguien me llama y me dice: usted podría orar porque fíjese que quiero hacer una inversión millonaria y yo necesito saber si Dios está en esto. Es diferente, es muy muy diferente. Mire, ya me pusieron la música. Es muy muy diferente. Es muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos en un nivel, en una transición donde tenemos que comprender que no es tantísimo el asunto de rogar y rogar, sino a quién se le hace la petición. Le voy a decir algo que quizá pueda usted tal vez, o lo pueda tal vez interiorizar más lo que quiero decirle. El Salmo 34, versículo 4, es uno de los versículos más favoritos de su servidor. Salmo 37, versículo 4, lo dije a la inversa. Pero este versículo es para mí un deleite, tal cual dice ahí. Dice así la escritura: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sí? O sea que yo lo comprendí hace muchos años atrás. Si usted tiene un anhelo en su corazón, más allá de estar rogando, más allá de estar suplicando, más allá de estar quebrándose la vida con un montón de cosas humanas, el secreto está en deleitarse en el Señor. ¿Me está siguiendo hasta aquí, por favor? ¿Sí? El secreto está en deleitarse en el Señor. Cuando usted hace al Señor su deleite, Él se ve, disculpe mi atrevimiento, se ve obligado a honrar su misma palabra. Y su palabra dice que cuando nosotros nos deleitamos en Él, sí o sí, Él automáticamente va a empezar a conceder las peticiones, no que salieron de la boca, sino que están guardadas aquí en el corazón. Usted no sabe, yo como pastor, todas las que he vivido con respecto a este asunto de las peticiones. Desde orar y ministrar, he escuchado, cuando el esposo está acostado, vaya, ministrelo ahí, ore por él cuando está acostado. Desde eso hasta un montón de cosas más. Que le pongan aceite, que le lleven esto, que le tiren el manto, que le tiren sal, que le tiren el agua. Yo le puedo dar cátedra de todas las cosas que yo he escuchado, que uno dice: wow, esto está totalmente salido de la palabra.
salido de la palabra, pero lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos lo enseñaron en algún momento. Y a veces hay cosas que se hacen dentro de la iglesia, mis amados, que es más brujería que otra cosa. Discúlpeme si le moví sus emociones, pero que metemos cositas debajo de la piedra, que metemos una cosita por allá, eso no está en la Biblia. Eso no está en la Escritura. ¿Sabe qué sí está en la Escritura? Que si usted se aprende a deleitar en el Señor, Él va a conceder las peticiones que están en su corazón. Eso sí está en la Escritura. Ahora, también está en la Escritura que cuando la mujer que no tiene a su amado, cuando la iglesia no tiene a su amado, cuando no tenemos claro quién es el amado, se está buscando todas las posibles respuestas en un juez o en un sistema que está totalmente caído. Y eso no quiere el Señor. A lo largo de la vida, a lo largo de mi vida como pastor, el asunto de orar ha sido complicado. Yo un tiempo, yo dije, yo no sé si califico para ser pastor, porque mi vida de oración no es tan como la que he escuchado a tantos. Y una vez hice un comentario que era cierto en ese momento, pero que a la vez era como desafiante. Y estoy hablando de hace unos 10 años atrás quizás. Y yo dije, mi manera de hablar, de orar, se lo dije a unas personas en una reunión de pastores, mi manera de orar es salir en la mañana, llevarme una taza de café y hablar mientras que tomo café. Y me volvieron a ver bastante feo algunos pastores, porque el modelo tradicional es: métete en tu casa o en tu cuarto, póngase de rodillas y todo el asunto, llore aunque no tenga ganas y haga el cuadro o haga el papel, ¿verdad? Y yo le dije, no, mire, yo mi manera de orar es: me llevo una tacita de café y me siento y hablo con el Señor. Y a mí me funciona. Hace muchos años atrás, recién convertido, bueno, todavía he sido cristiano, ¿verdad? Pero en mi juventud, cuando hice una transición, yo tuve un serio problema con respecto a la oración. Serio problema. Porque mi modelo, mi mentor en ese momento era una persona que él decía que oraba 5 horas sin parar, 8 horas sin parar. Y un día yo le dije a él, ¿sabe qué? Yo no sé, pero yo no puedo orar como usted, pero hice algo. Le dije, anoche cuando llegué a la casa me acosté, y mientras que estaba acostado, yo cerré mis ojos acostados y comencé a hablar con Dios. ¡Jamás! Eso es un insulto al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo usted, estando acostado, va a ponerse a orar? Y usted no sabe el miedo que por años yo tenía a acostarme y cerrar mis ojos y hablar con Dios. Aunque usted no lo crea, aunque usted me vea así como así no creo. Eso que usted hace cuando se acuesta y le da gracias a Dios, está bien. Pero muchos crecimos en un modelo donde eso no era permitido, donde para que usted fuera un hombre que se acostara con la conciencia tranquila, o una mujer con la conciencia tranquila, es que llegara en la noche y antes de que se acostara en esa cama que le decía ven a mis brazos, usted tenía que ponerse de rodillas y orar por lo menos mínimo de 15 a 20 minutitos más o menos, para que tuviera la conciencia tranquila. Hay algunos cuantos que ya no acuerdan de eso. Jesús habla y dice, es importante, es muy necesario que ustedes oren. Es muy importante, pero la pregunta que hace redundancia en esta conversación es: ¿cómo lo hacemos nosotros? Iglesia, sígame aquí por favor. ¿Cómo habla usted con el Señor? ¿Cuáles son los tiempos de calidad que usted saca para encontrarse con su Padre? ¿Es solamente para quejarse? ¿Es solamente para decirle, Señor, yo necesito que me ayude, yo necesito que me resuelvas? ¿Ese es el tipo de oración que tú haces? Dice el Señor, y usted es entendido en esto: deleítese a sí mismo en el Señor, y Él va a conceder todas las peticiones que hay en vuestros corazones. Jesús lo dijo de otras maneras. Él dijo: comiencen a buscar ustedes el reino de Dios, métanse en la justicia de Él, que Él les va a dar todo lo demás por añadidura. En otras palabras, mis amados, para poder conocer y para poder trascender
y ser una iglesia que modelemos a Cristo aquí en la tierra, deje usted de estar orando equivocadamente, presentando ese montón de quejas delante de Dios, ese montón de problemas delante de Dios. Sepa usted que el Señor ya conoce tus necesidades. Tenga presente eso, mis amados, de que el Señor ya conoce sus necesidades. ¿Sabe qué quiere el Señor? Que usted se deleite en Él nada más. Cuando Él vio a la viuda, Él no le hizo caso, no enfatizó su parábola a la viuda, porque Él sabía que esa era una mujer que tenía a su amado totalmente perdido. Y cuando nosotros cometemos ese mismo error de no tener a nuestro amado, comenzamos a hacer un montón de cosas que están totalmente salidas del orden del Señor. El Señor quiere que usted y yo volvamos a la oración. El Señor quiere que usted y yo sigamos perseverantes en eso, pero que no sigamos con el mismo modelo tradicional. Hay tanto que podemos hablar de esto. ¿Podemos orar por los enfermos? Por supuesto que podemos orar por los enfermos. ¿Podemos orar por los endemoniados? Por supuesto que sí. Eso sigue habiendo, sigue habiendo. El otro día, aquí estaba con mi esposa Melissa, andábamos ahí por una zona aquí, por la zona norte del país. Y me llamó una persona y me dijo: pastor, es que necesitamos que ore por una persona que está endemoniada. Yo digo: bueno, no hay problema, con mucho gusto, vamos a ir. ¿Y dónde es? En tal lado. Digo: yo estoy cerca de este lugar. Como en 10 minutos llegué a ese lugar. Y le voy a contar algo para que usted vea que esto sigue pasando todavía. Esto no es nada nuevo. Llegamos a ese lugar y hablamos con el papá, con la mamá de la jovencita que estaba poseída. Y le dijimos qué es lo que está pasando. Listo. Cuando hablamos, yo hablé con la muchachita y ella me dice, pues yo le pregunto también: ¿qué es lo que pasa con usted? No, es que yo me siento mal. Digo: ¿usted cree que es algo natural? No, yo creo que estoy endemoniada. Digo: bueno, perfecto, es lo más fácil. Si usted cree que está endemoniada, eso es lo más fácil, porque vamos a orar y vamos a sacar esos demonios. Dicho y hecho, se manifestó el demonio que estaba ahí dentro. Oramos en el nombre de Jesús, sin pegar tanto grito, porque no es por los gritos que usted va a echar el demonio fuera. Sin zapatear, sin hacer mucho escándalo, en el nombre de Jesús. Usted no tiene autoridad para estar en ese cuerpo, y se va en el nombre de Jesús, con autoridad, suavecito y en español. Y al momento el demonio liberó a la chica. Y hasta hoy ella es libre de toda esa opresión. Hablo de cuando en cuando con el papá y le pregunto: ¿cómo está? Porque es una situación que venía recurrente. ¿Usted cree que los demonios no se manifiestan? Se manifiestan, sigue habiendo. Mucha gente los calma con una pastillita, pero no es así. El demonio sigue afectando a muchas familias. Lo podemos echar fuera, sí, en el nombre de Jesús, pero mucho cuidado cómo oramos, porque a veces hacemos una repetición de palabras que no tienen nada de eficacia. Usted tiene que ser preciso en eso. Repito, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, el Señor quiere de que nosotros no nos convirtamos en solamente oidores, como Jesús le dijo a Simón. Le dijo: para que tú pases a esta nueva estación, necesitas ser un hacedor de la palabra. Por favor, póngase de pie. Yo quiero orar con usted.